nuestro referendo Silvia Ceballos. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos y hermanas, y que sean cada uno bienvenido y bienvenida. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de poder congregarnos en su casa, y damos gracias porque el Señor es bueno y su misericordia es grande para quienes le obedecen. Amén. Amén. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Amén. El Antiguo Testamento es muy precioso, está lleno desde la creación, y vamos viendo ahí nosotros ya el tiempo de José, vemos la formación del pueblo de Israel, vemos después nosotros, está lleno el Antiguo Testamento de guerras, de conquistas, y miramos muchas veces también en el Antiguo Testamento la ira de Dios cuando hay desobediencia, o la ira de Dios en contra de los enemigos o en contra de la rebeldía de los seres humanos. Y en el Antiguo Testamento hay advertencias, hay juicios, pero también encontramos el amor de Dios derramado sobre aquellos que con sinceridad le buscan, le claman, le oran. Vemos también milagros, y no solo estos que hemos leído, hay muchos milagros más. Y vemos aquí un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios también que se complace en bendecir. Vemos nosotros ahí también la actitud y la actuación también de los siervos de Dios, de los profetas, que están ahí para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero siempre debemos pensar en esto, que como dice en Juan 1:11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el tiempo de Jesús también estaba dispuesto a hacer muchos milagros, pero la gente propia no se apropiaban de esos milagros, sino la gente ajena, como vemos aquí en este caso que nosotros hemos leído. Y vamos a ver primero Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. La palabra de Dios dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y luego contó al varón de Dios, y el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, queremos honrar tu nombre, queremos, Señor, bendecir la grandeza de tu poder, de tu gloria, porque eres un Dios bueno, proveedor. Tú eres un Dios amante, misericordioso. Gracias, Papito Santo, porque siempre te acuerdas de los pobres, de los necesitados, porque tú estás obrando, Señor, en corazones sinceros, humildes, y tú siempre acudes a tiempo, Padre Santo. Gracias, porque nunca llegas tarde, porque llegas en el momento preciso, en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, en el momento de una decisión definitiva. Ahí estás, bendito Dios, para sustentar, guiar, consolar, para dar luz. Bendito Dios, que tu palabra siempre nos dé esa luz, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera en nuestro camino. Y gracias porque tu palabra siempre nos lleva hacia toda verdad, y pedimos que siempre la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe para entender y para poder conocer más y más de ti. Te alabamos y damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En un comentario de la Escuela Bíblica refiriéndose a esta lectura que hicimos,
dice, la viuda de uno de los profetas se encontraba en circunstancias deplorables. Eliseo aparentemente había conocido a su marido. Ella le recordó que su marido había sido un fiel creyente al morir de unas deudas sin pagar que el acreedor había venido a cobrar. Si el deudor no tenía una propiedad personal como garantía, su propia persona o las de los que dependían de él servirían como garantía. En consecuencia, el acreedor podía legalmente tomar a los hijos de la viuda como pago y hacerlos sus esclavos. En el tiempo de los profetas había la escuela de profetas, y al parecer este hombre era parte también de ella, y era un hombre conocido por el profeta. Y él, cuando pasaba por ahí, recibe la queja de esta viuda. La viuda, que estaba en un estado deplorable, dice, en un estado pobre. Ella estaba bajo el peso de una deuda que no podía pagar bajo ninguna circunstancia. Y las consecuencias, ¿quiénes iban a pagar? Sus hijos. Y en realidad el comentario tiene mucha razón, porque en ese entonces, al no poder pagar la deuda, ¿quién la pagaba? El que hizo el préstamo o la familia. Tenían que ser ya propiedad del acreedor. Entonces, en este caso iban a ir 2 hijos como esclavos para que la deuda sea saldada. Porque imagínese usted, ¿qué iba a pasar después? Ella entregaba a sus hijos, ¿y qué pasaba con ella? Se quedaba desolada, se quedaba en la absoluta miseria. ¿Por qué? Los hijos eran el respaldo de una mujer viuda. Los hijos eran quienes iban a cuidarle, mantenerle, trabajar para que ella sea sustentada hasta el fin de sus días. Pero sin ellos nadie podía ayudarle y estaba a merced de cualquier otra persona. Por eso, hermanos, miren, los que dejan a su familia bajo una gran carga de deudas, en realidad no saben los problemas que causan. Como decía alguien, algunos con tal de morirse y allá los familiares que quedan vean cómo pagan. Porque, claro, en los bancos, cuando se muere la persona que hizo el préstamo, está el seguro de desgravamen en las cooperativas. Pero si ha hecho préstamo al chulco, ¿quién va a pagar? No sé cómo, pero la familia tiene que solucionar el problema. Y ahí se queda el problema, y un problema grave. ¿Cuántos casos habrán así con las personas que murieron con el COVID-19 en todo este tiempo? ¿Cuántos casos habrán de familiares que se quedaron endeudados? Imagínense, no nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Cuántos estarán bajo el peso de deudas impagables? Y el problema aquí en esta lectura es que los acreedores ya vinieron a la casa para cobrar como sea esa deuda. Y ella, como no tenía cómo pagar, ya estaban a punto de ser llevados sus hijos como esclavos. En medio de esa aflicción, esta mujer hace algo importante: buscar la presencia de Dios, orar al Señor. ¿Qué hace el Señor? Él tenía a sus siervos, los profetas, y le manda al profeta a la casa. No era una coincidencia, yo creo que todo estaba en los planes de Dios. Y él fue a la casa de esta mujer y ahí habla con ella. O sea, dime, ¿qué tienes? Y ella dice, tengo por ahí un poquito de aceite. Imagínense, un poquito de aceite. Qué maravilloso. Pues en medio de esa necesidad, después de la oración, ¿qué iba a pasar con ese poquito de aceite? El Señor quería hacer algo grande. El Señor quería hacer un milagro grande. Pero esta es la respuesta al clamor. Bien dice la palabra en Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Qué dice el Señor cuando usted le suplica a Él? Yo los escucharé, dice.
Y esta mujer fue escuchada por el Señor, fue escuchada por el Todopoderoso. Y debemos siempre pensar, nunca llega tarde la respuesta de Dios. Ninguna oración queda sin respuesta. Siempre el Señor obra de alguna manera. A veces puede demorarse un poco de tiempo, pero el Señor siempre dará respuesta al clamor. Cuando el clamor viene del corazón, siempre responderá el Señor de una u otra manera, pero la bendición no tarda en venir. Y viendo el aceite, ¿qué dijo el profeta? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Él estaba para hacer la voluntad de Dios. Ella tenía esa vasija con aceite, claro, no le alcanzaba para nada, pero el profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, le dice: pide bastantes, lo que más puedas, anda y pide. ¿Y sabe qué capacidad tenía una vasija? Una vasija no era algo chiquito, era algo grande. Según los eruditos, en la Septuaginta le asignan la capacidad de 22 litros o de un bato a una vasija. Solo pienso usted en un recipiente que lleve 22 litros, era grande, no era pequeño. Y ella fue y pidió a todos los vecinos. Ahí estaba un desafío. El desafío de hacer o no hacer, de ir a pedir o no ir a pedir. Y de ahí, ¿qué le dijo? Entra luego, anda, pide, trae todo eso. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite, y así lo hizo esta mujer. Y no sabemos cuántas, no dice la cantidad. Pero vino ella luego, dice la palabra de Dios en el 4:7, y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. El aceite de oliva no era algo barato. El aceite de oliva, imagínense recoger los frutos del olivo, y eso tenían que procesarle para obtener el aceite. Y el aceite, la cantidad que ella tenía era mucho, para sustentarse por mucho tiempo. Y al ser vendidos a un buen precio, ella tenía para pagar el préstamo y para poder sustentar a su familia. Aquí vemos cómo Dios obró de una forma sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Es un Dios que a todo lo imposible lo hace posible, y tenemos a este Dios que obra imposibles. Cuando decimos ya no hay nada que hacer, para Dios siempre hay algo que hacer. ¿Y por qué ocurrió este milagro? Por la obediencia. Porque puso el Señor algo que ella tenía que hacer y lo hizo. Y le creyó a Dios. Y cuando le creemos a Dios, como en el caso de Abraham, y es contado todo por justicia. Dios toma en cuenta cuando nosotros le creemos. Porque Dios nunca obra en medio de la incredulidad. Porque hay gente que no cree. Quieren un milagro, pero no creen. Y no creen que va a pasar, no creen que va a suceder algo glorioso. Por eso, hermanos, Dios puede poner en su vida hacer algo. ¿Qué debe hacer usted? Debe hacerlo. Si no lo hace, ¿quién pierde? Usted pierde. Si Dios le pone en su corazón hacer algo en su vida personal, en su negocio, y usted no lo hace, Dios no va a volver a poner en su corazón eso. Solo una vez sucede. Y cuando Dios pone en el corazón de uno y en la mente de uno hacer algo, es porque Él quiere obrar su perfecta voluntad y quiere bendecir. Por eso hay que saber escuchar la voz de Dios. Por eso cuando el Señor quiere lanzarle a que usted haga algo más grande,
que pase los límites de su entendimiento. Tiene que atreverse a asumir ese desafío de Dios, porque Él le está dando la visión y Él va a apoyarle y va a bendecirle para su cumplimiento, porque así es nuestro Padre Celestial. Y otro ejemplo de clamor y obediencia lo encontramos en Primera de Reyes 17. Abra su Biblia, Primera de Reyes 17, 10. La palabra del Señor dice: entonces él se levantó, aquí hablamos del profeta Elías. Él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Pero Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Aquí vemos cómo el Señor obró otro milagro. Un milagro sobrenatural, haciendo la multiplicación también del aceite de una vasija, y haciendo también el milagro de la harina. El comentarista Matthew Henry, él dice: la persona designada para acoger a Elías no es uno de los ricos o grandes de Sidón, sino una viuda pobre, necesitada y desolada, a la cual se le da la capacidad y la disposición de mantenerlo. Es el camino de Dios y es su gloria usar y honrar lo necio y lo débil del mundo. Oh mujer, grande es tu fe, que ni siquiera en Israel se ha hallado igual. Ella creyó la palabra del profeta, que no saldría perdiendo. Quienes se aventuran basados en la promesa de Dios no encuentran difícil exponerse y despojarse a sí mismos en su servicio, dándole primero su parte. ¿Qué pasaba con esta mujer? También era viuda y tenía un hijo, y estaba buscando unos leños para hacer un pancito de ese último manojo de harina que tenía, de ese poco, porque dice: para hacer un pan, comer y dejarnos morir, porque no había más. En tiempos de sequía, imagínense, no había producción de nada y la gente pobre no tenía dinero para comprar nada y no tenían de qué manera sobrevivir. Y esta mujer ya tomó una decisión, y imagínense, en el momento de la gran necesidad ya no sabía qué más hacer. Y lo único que tenía ese puñadito de harina y un poco de aceite. Como seres humanos, ante una circunstancia así podemos perder la esperanza. Y mucha gente pierde la esperanza y desconfía en Dios. En estos tiempos de pandemia, mucha gente ha renegado la fe en Dios y se han apartado. ¿Por qué? Porque estando en una necesidad grave se han olvidado de clamar a Dios. Estando en una necesidad se han olvidado de buscar la presencia de Dios. Y usted sabe que cuando clamamos al Señor, Él siempre responde. Se olvidan de buscar la presencia del Señor.
¿Cuánta gente no estará pasando por circunstancias adversas? Imagínense, en todo el mundo, no solamente aquí. Aquí por lo menos son tierras vivibles, porque gracias a Dios la tierra produce. Y aquí no hemos tenido nosotros sequías ahora en este tiempo, más bien abundancia de lluvias. Pero esta mujer no tenía esperanza, porque si tenía un terreno estaba todo vacío, desolado, en polvo, porque no había ningún producto. Y la gente pobre por lo general no tenía tierras. Tenían su casita por ahí, algún espacio pequeño, pero no más. Los dueños de las grandes tierras eran los ricos. Por eso ella estaba en esa situación que ya quería dejarse morir. Pero Dios, en su inmenso amor y en su misericordia, manda al profeta, manda al siervo de Dios. Pero aquí también hubo un desafío. En el versículo 12 y 13 dice: y ella respondió: vive Jehová Dios, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después darás para ti y para tu hijo. Imagínense, ¿asumiría a la gente de este tiempo un desafío así o no? Tengo lo último que vamos a comer con mi hijo, pero viene el profeta y le dice: de eso último que tienes, hazme una torta y tráeme. ¿Qué hubiera dicho una persona del siglo XXI? Ni para mí tengo, para ti no. Para ti peormente. Así que no hubieran obedecido. Ese era el desafío de esta mujer. De lo último que tenía, darle al siervo de Dios. Una prueba de obediencia. Prueba de obediencia. Y vemos nosotros, para hacer muchos milagros, el Señor ha puesto a prueba a las personas. Pruebas de obediencia, para ver si obedecen o no obedecen. ¿Y cuántos habrán perdido muchas bendiciones del Señor así? Por no obedecer, por no hacer caso. Pero esta mujer, imagínese, obedece al Señor. Hace lo que le mandó el Señor por medio del profeta. Obedece el desafío. Por eso a los que obedecen al Señor, el Señor promete que nunca serán avergonzados por nadie. Y en el día malo, el Señor llenará sus estómagos. En el día malo, el Señor proveerá, porque así es nuestro Dios. Él provee cuando menos pensamos. Cuando no tenemos, ahí está el Señor para darnos. Ahí está el Señor para que surja alguna mano generosa y llegue y toque la puerta y entregue. ¿Cuántos testimonios han habido así? Esta mujer, imagínense, rompió los esquemas de su mente. No se puso a quejar, ella obedeció, y después, imagínense, ese aceite nunca se acabó de la vasija, y la tinaja de ella siempre estaba con harina, aparecía más harina, aparecía más harina. Esto me recuerda al milagro de los panes y los peces. Los 5 panes y 2 peces. Nunca se acabaron. Y después sobraron de esas canastas porque iban poniendo en otra canasta y seguían apareciendo más peces, seguían apareciendo más panes. Y comieron toda la gente, 5,000. Y después sobraron 12 canastas llenas, dice la palabra de Dios. A esta mujer nunca se le acabó el aceite, nunca se acabó la harina, y me imagino que comieron hasta llenar sus estómagos, pero no poco tiempo, sino mucho tiempo, hasta cuando después volvió a llover. Y Dios hizo el milagro.
Y ese milagro se quedó grabado para la historia. Por eso tenemos registrado en la palabra de Dios, porque son testimonios fieles y verdaderos de lo que el Señor puede hacer. Por eso, ¿qué es lo único que usted tiene en su mano, en su mesa? A veces las deudas consumen, puede estar en angustia porque no sabe qué hacer para solventar algún crédito, pero yo quiero decirle que así como Dios hizo milagros sorprendentes con estas mujeres viudas, cuando ellas ya no tenían casi nada para poder vivir, el Señor hizo grandes milagros. El Señor les sustentó, el Señor les proveyó, y no poco, sino mucho. Por eso, obedezca al Señor. Cuando el Señor ponga en su corazón hacer algo, hágalo, pero obedezca al Señor, porque Él va a traer a su mente nuevas ideas, el Señor va a poner en su mente nuevos proyectos, el Señor va a poner en su mente los medios. O sea, ¿cómo va a hacer usted para lograr un propósito? El Señor nunca hace las cosas a medias. Cuando nos pone un desafío en nuestra cabeza, Él mismo provee todo para que eso se cumpla. Porque dice, yo he soñado con extender mi negocio, pero yo no creo. Y a veces el Señor pone el querer y el hacer, pero no nos da la gana de hacer. Y después, ¿quién pierde? Uno pierde. El Señor pone en la mente poner una sucursal de su negocio, pero usted tiene cobardía y no quiere hacer eso. Y la bendición que pasa, ahí se queda, ahí se corta. El Señor pone en la mente hacer algo, no obedecemos, ahí se queda todo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso con lo que usted tenga, el Señor puede multiplicar, porque Dios es especialista en hacer posible todo lo imposible. Por eso hay que creerle a Dios, hay que buscarle a Dios, hay que orarle a Dios, aún en medio de la necesidad, hay que orarle a Dios y Dios abre puertas. Él es especialista en abrir puertas. Marcos 9:23 bien dijo nuestro Señor Jesucristo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, si quieres creer, al que cree todo es posible. No dice poco, todo es posible. Por eso hay que aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a las promesas de nuestro Dios, para que nosotros le veamos a Dios obrar. Y Dios puede obrar como con estas mujeres. Él obró poderosamente, puede obrar poderosamente también en la vida que le busca, que le teme y que le ama. Por eso hay que buscar al Señor, venir a la presencia del Señor, porque a veces están sufriendo en casa y muchos estarán sufriendo en casa, pero no vienen a la presencia del Señor a buscarle con todo el corazón, a entregarle su vida. El milagro puede estar esperando, pero no le quieren creer al Señor. Por eso, créale con todo su corazón y no será defraudado usted de su familia. Que Dios nos dé siempre salud y vida, y que Dios también nos dé siempre esa capacidad de amarlo, de buscarlo y de estar en su presencia. Y yo les felicito por venir, porque en realidad muchos no quieren venir por temor a la pandemia. Sabemos que esto no pasará en poco tiempo, pero con la bendición de Dios y buscando la presencia de Dios, Él nos guardará y nos cubrirá en todo tiempo. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Así que lean esta palabra y pongan en práctica, obedezcan, y cuando estén en la mayor necesidad, oren al Señor, busquen la presencia del Señor. Como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, dice. No dice alguien te va a responder, yo mismo, dice el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén.